Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, perdónenme, voy a tejer a Rosita Fresita, de la de los años 80. Ya lo había hecho, pero me borraron mi video. Entonces, parece que me habían hackeado mi cuenta y entonces me borraron mis videos. Esa es una triste historia que les voy a contar en alguna ocasión. Algunas ya se las conté, pero sí, como que me atacaron un poquito duro. Y entonces me borraron este video. Había hecho una, pero no me había convencido tanto. Entonces ahora la voy a repetir, pero creo que la voy a mejorar muchísimo. Voy a utilizar estambre angorita. Voy a usar como mostaza para los zapatitos, que ahora los voy a hacer separados. Voy a usar blanco y verde para el mandil y para las mallitas de la muñeca. Voy a ocupar carne para las partes del cuerpo, que son las manitas y la carita. Voy a ocupar este cobrizo para el cabello, el rojo para el vestido y el rosa para el gorrito. ¿Ok? Voy a utilizar un gancho del número 3. También voy a usar botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Estos aquí están, vean. Y un pedacito de fieltro en tono verde. Creo que es todo. Y voy a usar un plumón para las pecas, pero estoy pensando eso. Es un plumón normal en color rojo o indeleble, pero voy a ver cómo lo hago, ¿ok? Entonces, voy a comenzar tejiendo los brazos de la muñeca y espero les guste este tutorial. Ok, miren, así queda la manita. Entonces, vamos a empezar con el color carne y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo y entonces en la segunda vuelta voy a hacer un aumento. A todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir a la siguiente vuelta con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto. En este caso son 6 aumentos. Es uno por cada punto y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada vez que digo lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y le des play luego. ¿Ok? Los soportes de la muñeca, yo utilizo palitos de banderilla, pero si se te hace muy peligroso, usa barras de silicón. Yo no tengo, pero yo voy a usar maderita. Entonces, en la vuelta 3 a la 6, voy a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo, relleno y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer cambio de color a color rojo. Y voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Y voy a hacer puro aumento. Son 9 aumentos y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto.
así. En la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena y vamos a hacer 9 disminuciones, ¿ok? Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 11 a la 15 vamos a tejer punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y vamos rellenando, ¿ok? Así. Cuando lleguen a la vuelta 15 vamos a rematar y vuelvo para hacer esto, el holán de la manga, ¿ok? Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer una orejita. A lo que yo llamo orejita es a esto. Hago una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo y me sale esto. Voy a empezar aquí. En la cadenita que dejé suelta, voy a enclavar y jalar la oreja. Aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento en cada cadenita. Ahí mismo donde empecé la cadena, hago el primer aumento. Entonces, son 9 aumentos y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Vean. En la segunda vuelta vamos a tejer punto por punto, subo con una cadena y hago punto por punto y rematamos. ¿Ok? Y así ya quedó el holancito de la manga. Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, la piernita va a ser así y va a llevar el holán del calzoncito. Entonces, vamos a empezar con el color blanco. Este va a ser un poquito tedioso de ir cambiando cada 2 vueltas de color. Vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Así. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a cambiar de color. Entonces voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a cambiar a color blanco. Y voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto en color blanco. En la vuelta 7, que es punto por punto,
la voy a tejer en color verde. Entonces, tejo vueltas 6 y 7, punto por punto, pero las 7 en color verde, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer esto. En color verde y hacemos una cadena y hacemos 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cerramos la vuelta. Ahí, ahí está. Luego, en la vuelta 9, vamos a cambiar el color. ¿Ok? Cambio el color a color blanco. Y vamos a hacer el amarre. O sea, me dicen que sin amarre no pasa nada, pero la verdad soy un poquito desconfiada. Y me da miedo que se desbarate y por no poner un nudito en donde deberíamos de haberlo puesto. En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Ah, pero miren, aquí la disminución lo hago así. Así y luego le tejo el punto para que quede alineada. Entonces, lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. En la vuelta 10 a la 18 son punto por punto. Miren, en la 10 toca blanco, ¿no? 11 y 12 toca verde. 13 y 14 toca blanco. 15 y 16 verde. Y en la 17 me toca blanco, pero vamos a tejer hasta la vuelta 16 y en la 17 nos vemos, porque para poder hacer esto necesito hacer la vuelta 17 tomando la parte de atrás de la cadenita. La primera pierna la pueden rematar, la segunda no. Entonces, tejo hasta la vuelta 16 y voy cambiando los colores. 2 vueltas cada color. Entonces, ya empecé la 10 en blanco, entonces 11 y 12 en verde. Y así se lo siguen sucesivamente y regresamos en la vuelta 16. Ok, ya llegué a la vuelta 16. Entonces, ahora vamos a hacer en la vuelta 17 en color blanco, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Entonces, así la tejo y en la vuelta 18 voy a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Esto era importante, por eso se los estoy recalcando. Y entonces tejo la vuelta 17 y 18. ¿Ok? Ahorita que las teja, voy a unir en la vuelta 19 las piernitas. Y el holán, el segundo holancito de la pierna, o sea, ustedes van a hacer los dos al mismo tiempo, pero yo ya lo adelanté.
Eso lo voy a hacer hasta el final porque no puedo cortar el estambre, para que tampoco ustedes lo corten. Entonces, tejo la vuelta 18, que es punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo. Tejen la segunda piernita. La primera la pueden rematar, pero la segunda no. Entonces, lo tejen y regresen, porfa. Y regresamos más bien, porque también yo regreso. Y y si es la segunda piernita, no rematen y comenzamos la vuelta 19. Ok, en la vuelta 19 seguimos con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Vamos a tejer 10 puntos bajos. Ay, perdone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas, 2, 3, alineo las 2 piernitas, clavo y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí, en las 3 cadenas, tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y aquí me tejo 5 puntos bajos que me hicieron falta de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y ya los uní. ¿Ok? En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo, los 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y aquí voy a tejer 15 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí hago 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos de que había hecho sobre las cadenas. Luego 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. Vean. Y así va a quedar así, como el calzoncito es como antiguo, que tiene hasta holancito aquí, por eso se ve así. Ahora, en la vuelta 21 y 22, voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 3,
4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a cambiar a color rojo. Y vamos a hacer esto, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, entonces son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. En la vuelta 26. La 27 la vamos a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, esta es tomando la parte de atrás de la cadena, pero la 27 es punto por punto. Lo tejo, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta, espérenme, ya ven, ya me perdí otra vez. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 29 vamos a hacer punto por punto. De la 29 a la 31. Punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Entonces hago una cadena, 2 puntos bajos, agarro un bracito, lo parto a la mitad, lo atravieso y voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4 y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agarro el otro bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y otra vez lo unimos por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, tejo 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, una,
luego un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos. Ay, espérame, ahí está. 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Relleno y regreso. Ok, en la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, ay, espérame, es que no lo agarro todo, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cambio el color y regreso. ¿Ok? Es que me está costando como estoy enfocando en la cámara, es donde me cuesta. Entonces tejo los 6 puntos bajos, regreso y cambio de color a color carne. Ok, en la vuelta 36 vamos a cambiar a color carne y voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y estoy haciendo el cuello. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Voy a comenzar a hacer la cabeza. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Son 2, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 4, 6 y el aumento. ¿Ok? Ahí está. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Subimos, cerramos con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 ya rellené la cabeza, ya puse el soporte en la cabeza. Aquí está, mírenlo, aquí está. Entonces, si gustan, ya saben, pónganle silicón líquido. Ándale, pues, no, una barra de silicón y con eso queda. En la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces
y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a tejer un punto, no es cierto, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza y sigo tejiendo y regreso. Ok. En la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones, rematamos, dejamos un poco de estambre para cerrar el centro y regreso. Ok, 6 disminuciones, ya rellenan bien la cabecita y regreso. Ok, ok, miren, ya quedó. Entonces vamos a hacerlo el holancito del calzoncito y para esto vamos a hacer una orejita. Es una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar y me queda así. La muñeca la coloco las piernitas hacia allá y entonces ven en donde puse las cadenitas sueltas, que punto la cadena, tomé la parte de atrás, ahí clavo, hago una cadena, espérenme, lo agarré mal, y ahí mismo hago el primer punto bajo. Bueno, de hecho voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? En cada cadenita vamos a hacer un aumento. Lo tejo y regreso. Ustedes lo van a hacer para las dos piernas y entonces hago esto. Quiero esconder este de aquí, entonces lo envuelvo así. ¿Ok? Hago un aumento en cada punto, lo tejo, rematamos y regreso. ¿Ok? Vean. Así. ¿Sale? Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la faldita. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en rojo. Voy a hacer esto. Una cadena y hago mi orejita. A ver, espérenme. Ok. Voy a buscar la parte, pero esta es en la parte de atrás de la muñequita. La volteamos boca abajo y las piernitas tienen que ir para al frente de nosotros. O sea, del otro lado. Voy a jalar, hago lo mismo. Una cadena. Y ahí mismo voy a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos. No importa el número, no cuenten si quieren, no hay problema. Y vamos punto por punto en cada cadenita suelta que dejé. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hacemos 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta.
¿ok? Lo tejo y regreso. No es necesario que cuenten hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. No, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la... ¿qué será? 12. Voy a checar cuánta es la altura que necesito. Ay, perdónenme. Ok, entonces tejo punto por punto de la 4 a la 12 y vemos si ya está suficiente el tamaño. Si no, aumentamos vueltas. Pero voy a tejerlo hasta ahorita y regreso. De la 4 a la 12 y regreso. Ok, miren, ya quedó. Rachones. Entonces, vamos a hacer los zapatos. Vamos a hacer los zapatos, ¿ok? Ok, miren. Este es el zapatito. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a escoger el cafecito como mostaza. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo el de abajo y aquí está. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 aumentos, uno por cada punto, y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo, los tejo y regreso. El hilo invisible. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto y regreso. De la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Sin aumentos, sin disminuciones, 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena y vamos a hacer 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y nos va a dar un total
de 23 puntos bajos. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 11 vamos a tejer punto por punto. Son 23 puntos bajos en la vuelta 11, rematamos y regreso. Ok, vean cómo se ve. ¡Ay, qué hermosura! Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? El mandil. El mandil lo voy a hacer. Es que me gusta cómo va quedando. Con color blanco. Y vamos a hacer. Vamos a hacer 40 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a hacer las 40 y regreso. Ok. Son 40 cadenas más una. Y voy a hacer punto por punto a partir de la segunda cadena. Hago 40 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, estaba midiendo y sí queda. ¿Ok? Entonces, vamos a contar 20 puntos bajos. Bueno, en este caso ya lo hice. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En el punto 14 marcamos y sumamos 12 puntos bajos al otro extremo y marco. Vamos a hacer una orejita otra vez, ¿ok? Ahí está. Entonces, voy a hacer esto. En donde está la marca, voy a clavar, jalo la oreja, quito la marca y hago una cadena y un punto bajo ahí mismo. Luego hago otro punto bajo, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento hasta llegar a la otra marca. Así. ¿Sale? Lo tejo. Bueno. Y regreso. Pero voy a ver hasta dónde me alcanza. A ver, espérenme. 1, 2. Y un aumento. Y hago un punto bajo en la marca. ¿Ok? Vean, terminé con un punto bajo. Giro el tejido. Así. Subo con una cadena y hago punto por punto. ¿Sí? Quedan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. Giro el tejido y vamos a tomar medida. Y vean. Creo que lo hacemos ya punto por punto. Y vamos a hacer de la vuelta 4 a la 10 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto de la vuelta 4 a la 10. Ok, miren, ya quedó. Y vean. ¿Ok? Y entonces, en la misma proporción de puntos, vamos a hacer otra vez una orejita. Espérenme. Voy a hacer la orejita. Ahí está. Y aquí, en este punto, vean, casi lo calculo con este, en donde está el primero de aquí. Voy a jalar este.
y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y vean, giro el tejido y subo. Y tejo otra vez una vuelta por cada punto. Yo creo que tejo una más, la vuelta 2 y 3, punto por punto y regreso. Ok, vean. Ahí está. Ay, espérenme. Ahí. Sí, hacemos una vuelta más y regreso. En la vuelta 4, giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución y hago 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago otra disminución. ¿Ok? En la vuelta 9 giro el tejido y hago otra disminución. Hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Y aquí voy a hacer. Ok, ya quedó la vuelta, ¿no? Entonces vamos a tejer 15 puntos bajos, 15 cadenas, perdónenme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy al penúltimo punto del tejido. Aquí. Y hago un punto deslizado. Y me paso al último punto con un punto deslizado. Giro el tejido y hago 15 puntos bajos sobre la cadena. ¿Ok? Lo tejo punto por punto. No rematen cuando termine. Bueno, sí vamos a rematar cuando terminen los 15 puntos bajos. ¿Ok? Estoy haciendo el tirante del mandil. Vean. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Luego aquí, ya en el último punto, hago un punto deslizado sobre el mandil. Y vamos a rematar. Pero espérenme. Vean. Esto va a quedar así. Paso el mandil por aquí. Y vean. ¿Ya vieron? Queda ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer un adornito aquí. Nada más en esta parte. Dejen corto. Y ahorita escondo esto. Ya saben, se clava primero la aguja. Y queda esto así.
ensarto y jalo. Y ya quedó. Entonces corto el excedente. Y entonces, según yo voy a hacer otra orejita. Ahí está. Y va a quedar aquí. Me voy donde está la segunda vuelta, de arriba hacia abajo. Ahí. Clavo y hago una cadena. Ay, espérenme, que estos se están enredando. Ahí está. Hago una cadena y ahí mismo hago un aumento. En el siguiente hoyito hago otro aumento. Es hasta en la tercera vuelta, miren. 1, 2. Es pasando 2 vueltas de la cintura para arriba o 3 del pecho para arriba. Y entonces aquí busco un hoyito y hago otro aumento. Llevo 3. Aquí es en la cadenita. 4, 5, 6, 7, 8. Hice 8 aumentos. Espérenme, vamos a ver. Sí, son 8 aumentos y rematamos. Dejen corto este excedente. Y hago lo mismo. Clavo primero la aguja. Y luego ensarto. Así. Y vean cómo queda. ¿Ya vieron? Ya quedó el holancito del baberito. Y esto lo voy a atorar con un botón. ¿Ok? Entonces, hago lo mismo del otro lado y regreso. Si quieren pueden hacerle 12 cadenitas, si quieren, o las 15. Es que con las 15 queda más aguadito y entonces queda mejor. Entonces, lo tejo del otro lado y regreso. Hay una disculpa, ¿cómo lo van a hacer del otro lado? Voy a hacer otra orejita y en la esquina de aquí, del otro lado, voy a mandar la orejita. Y aquí empiezo a tejer las 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago otra vez. Voy al punto penúltimo. Aquí. Y hago el punto deslizado. Y me voy al último punto con un punto deslizado. ¿Ok? Giro y tejo los 15 puntos bajos. Ahora sí, lo demás es igual. ¿Ok? Y acuérdense que va a ser a partir de la 1, 2 y aquí empiezan a hacer el encajito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Le puse un botoncito y ya quedó. ¿Ok? Entonces, vean los solancitos. ¿Qué vamos a hacer? Con el color rojo voy a hacer cruces. Son unas crucecitas que van en la orilla del mandil. Entonces, voy a ensartar.
Hago el nudo. Y en la penúltima hilera, aquí, en esta, voy a hacer cruces. Hago una cruz. Así, y me brinco una. Hago otra cruz, me brinco una hilera, otra vez. Ahí está. Así. Y aquí igual. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Toda la hilerita de aquí abajo. Ok, vean. Corté 3 cuadritos en color verde. Entonces, lo voy a pegar aquí. Si tienen de este verde clarito es mejor, ¿eh? Yo no tengo, entonces voy a usar el que tengo. ¿Ok? Los pego con silicón líquido. Bueno, los cuadritos miden 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Yo los hice al tanteo, o sea, los pueden hacer al tanteo, no hay problema. Y vean. Ahí está. Así. Y pego el último. Ahí está. ¿Ok? Así. Vean. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cabellito. Yo me tomé la libertad de cortar algunos mientras echaba chale en el teléfono. Así decimos aquí en México, echamos chisme en el teléfono. Y vean, estoy cortando tiritas de 30 centímetros de largo, porque vean, va a quedar así, en este tono. Entonces, yo sé que todavía me falta el flequito, pero vamos a cortar varias. Vamos a coserlas. Fíjense que en la anterior que yo había hecho, lo había hecho de otra forma el cabello y no me latió tanto. A dejarlo así suelto, a coserlo así. Ay, espérenme, que ya arruiné esto. Entonces, vean, voy a ensartar la aguja. Ahí está. Entonces, hago un nudo y giro la muñeca. Y a la vuelta, 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4 y centrada, espérenme. Sí. En la vuelta 4 del centro para acá son 4 y la centro. Entonces, voy a agarrar 3 tiras de estambre. Lo parto a la mitad. Bueno, la clavo, ¿no? Así. Paso por la mitad. Ahí está. Paso a la mitad de los 3 tiritas. Clavo y brinco una hilera. Y esto queda así. Otras 3 tiritas. Las alineo, miren, así. Las parto a la mitad y paso por la mitad. Me voy donde terminó el otro
y brinco la siguiente hilera. Y tiene que quedar a la mitad del cabellito. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Y jalo. Vean. Aquí me brinqué una. Entonces, 3 tiras otra vez. Paso en medio. Y clavo. Aquí. Y me brinco a la siguiente. Me brinco esta. ¿Ok? Ahí está. Y así voy. Voy a unirlo así hasta acá. Hasta pasando como 5 vueltas pasando el centro. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya llegué a donde les había dicho. Y ahora voy a coser cabello de manera horizontal. Voy a hacer la mitad. Y donde me quedé, me voy para acá. Clavo y me voy hacia un lado. Agarro otras 3 tiritas a la mitad. Paso por la mitad. Clavo aquí arriba y me voy hacia un lado. Vean, así. ¿Ok? Y así voy a hacer hasta llegar como por aquí, como unas 10 tiritas. Más o menos. Es que eso lo tienen que ir haciendo ustedes al tanteo de cómo van viendo a su muñequita. No la saturen tanto porque si no el peso de la cabeza va a ser demasiado y el soporte tampoco va a aguantar. Entonces, yo le voy a hacer como unas 6 tiritas o algo así y regreso. Vamos a rematar y nos vamos de aquí para el otro lado. Entonces, termino las tiritas y es rápido porque vean, es rápido. Clavo y me voy al otro. Y vean. Y entonces se va a cubrir así más o menos el cabello. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ok, vean cómo quedó. Y entonces vamos a rematar. Hago esto y remato ahí. Clavo y me voy a otro lado. Corto. Y entonces hago el nudo y me voy del otro lado. Así. Ahí está. Y me voy a esta parte. Aquí. Como si ya me hubiera recorrido al otro extremo. Y otra vez empezamos. 3 tiritas. Parto a la mitad. Y hago esto. Me voy al otro lado. Y otra vez tejo 7 tiritas así. En mi caso son 7 tiritas. En los de ustedes sí tienen que ir fijándose cómo van las cosas. ¿Ok? Lo parto a la mitad. Paso y otra vez. Aquí arriba, pero me voy sesgado al de al lado. ¿Ok? Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren. Ahora lo recorté el cabellito a la altura de los hombros. A ver, ahí está. Ahí está. Y entonces, corté tiritas de 15 centímetros. Pero esto lo voy a hacer así. Voy a unirlo solamente en la parte de en medio. A ver. Ahí está. Hago un nudo. Y en la parte de en medio agarro una hilera
y otra de acá arriba. Y ya partimos así. Son como 10 tiritas. Nada más que como están a la mitad. Ahí. Es a la mitad. Las paso. Y paso donde clavé. Y salgo donde está la otra. Así. Y vean. ¿Ok? Luego vamos a rematar en donde está la tirita que pasamos. Jalo fuerte y clavo y lo mando a otro lado. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a hacer el flequito, pero vean. Ahí. Vean, ya quedó. Ay, quedó hermosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si gustan dejarlo así, no hay problema. Yo voy a pegarle con silicón estas partes para que quede fijo el cabellito, o sea, que no se vea este tipo de cráneo. Y entonces, con mucho cuidado van a hacer esto, así. Poquito, no mucho. Y entonces, lo tengo que hacer rápido, pero lo bajan y hacen esto. ¿Ok? Ay, espérenme, que lo tengo que hacer fuera de cámara porque si no, no queda. Ahí está. Vean cómo quedó. Entonces así lo hacen y ya quedó. ¿Ok? Entonces, así pego todos los lados y regreso. El fleco no lo voy a pegar. Ok, miren, el flequito no lo pegué. Pero vean. Entonces, vamos a pegar los ojos. A ver. Aquí está el otro. Veo la foto. Aquí. Es que los ojos son como verdecitos, pero yo se los pongo negros porque el verde creo que se ven mal. Parecen diabólicos. Entonces lo hago en ojos negros. Y es en la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 45, entre la 45 y 46 más o menos. ¿Ok? Entonces, vamos a pegar los ojos. No me duran las uñas. Vean, se hacen como feas, no sé. Con el silicón. Ok. Vamos a esperar a que baje. Ahí. Y ya se viene la lluvia otra vez. Ahí. Luego, el otro es aquí. Ahí está. Y vamos a ponerle sus cejitas. Y la naricita. Fíjense que estoy pensando si la nariz tejerla. No coserla como lo hice la otra vez. Porque tiene como un puntito. Entonces sería, hagan de cuenta. Dejo que se seque. Y voy a hacer esto. Con color carne vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean, hacerla así. Remato
Y con el de abajo voy a hacer un amarre. Así. Otra vez. Así. Ay, es que... Bueno, voy a cortar ahí. Y vean, y lo hago así como levantadito. Y voy a hacer esto. ¡Ay! Se pega. Ay, ahí está. Y voy a hacer en medio de los dos ojitos, pero en la última filita, miren, donde queda la orillita, y ahí voy a hacer esto. Sí, quedó mejor. Y vean, ya quedó la nariz. Entonces, vamos a tomar el color. Ay, no, es que no lleva cejas. ¿Saben qué? Lleva pestañas. Las pestañas las voy a hacer en un tono como café oscuro. Y vean. Sí, no tiene cejas. Estoy viéndola ahorita. Entonces, esperen. A esta altura, clavo y lo llevo para acá. Y escondo. Ahí está. Y hago esto. Vuelvo a clavar ahí. Pero ahora me voy para el lado horizontal. Ahí se pegó. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Ay, espérenme que no quiere. Ahí. Y lo mando a otro lado. Así. Y hago así del otro lado, que quede alineada. ¿Ok? Vean. Ok, voy a hacerle sus chapitas. Ya si ustedes gustan, ¿cómo se llama? Si gustan hacerle boquita, es a su gusto. A mí no me gusta, entonces, acuérdense que esto es al gusto. Yo les doy la base de lo que yo tejo y ya ustedes hacen los cambios necesarios. ¿Ok? Y vean. Hago esto. Ahí está. Y voy a hacer esto. Voy a pintarle las pecas. ¿Ok? Las pecas van en un tono como rojo. Y vean. Ahí está. ¿Qué nos falta? El sombrero. Ok, antes del sombrero voy a hacerle las agujetas y voy a hacer esto. Miren, sin tocar lo de abajo, voy a hacer esto. Estoy atravesándolo y hago 2 cruces.
y lo mando para acá. Así. Luego agarro la otra punta y hago esto para que haga la cruz. Ahí está. Y de aquí lo jalo para el otro lado. Así. Y entonces vamos a hacerle el moñito. Sin apretar. Nada más es adorno. Y hago el nudito del zapatito. Ahí está. Entonces lo jalo un poquito. Ahí. Ahí está. Oh, me sigue quedando grande. Bueno. Así. Y voy a cortar las dos agujetas. Así. Y así hacemos el otro zapatito. Ok, el gorro. Lo vamos a hacer con color rosa. Entonces, vamos a empezar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y el aumento. Ahí está. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 7, 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10 a la 17 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 54 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Oye, espero que esta vez me guste el gorrito, porque la otra vez no me había gustado. Pero a ver, ahora tengo más experiencia, entonces voy a ver.
A ver si me sale, ¿ok? Entonces, de la 10 a la 17, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer esto. Voy a cambiar a color rojo. Espérenme. Ahí está. Y voy a hacer esto. Voy a tejer un punto, una disminución. Pero hago esto y luego esto. Un punto, una disminución y así. 18 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 y 20 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso en color rojo. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 21 vamos a cambiar de color otra vez. Y voy a hacer un punto, un aumento, pero tomando la parte de enfrente de la cadena. ¿Ok? Así. Un punto, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 22, y miren, en la 21 no voy a cerrar la vuelta. ¿Ok? Voy a voltear el tejido y subo con una cadena. Hago un aumento y tejo punto por punto. Y cuando llegue al último, voy a hacer otro aumento. ¿Ok? Entonces hago al principio y al final un aumento y voy punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, en la parte final, aquí hago un aumento en el último punto. Giro el tejido y vuelvo a subir. Con una cadena hago otro aumento y hago otra vez punto por punto y el final también hago un aumento. Y vean, más o menos se está quedando el gorrito, ¿eh? Que sigue sin gustarme. Pero, ay, por Dios. Entonces, ok. En la vuelta 24. Ay, espérenme, que se me zafó esto. Vamos a hacer esto. Voy a girar el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Y tejo punto por punto. Entonces, tejo punto por punto y hasta antes de llegar a los dos últimos puntos hago otra disminución. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 24 a la 26 hago una disminución al principio y una disminución al final. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y así, no invisible la disminución, si no se va a ver el hoyo. Pero así lo hacemos, como se los enseñé. Ahorita que llegue a los últimos dos puntos, les enseño otra vez. Ok, miren, quedaron los dos últimos y entonces hago esto. Jalo, jalo y luego ya jalo todo completo. Giro y en la vuelta 25 hago lo mismo. Jalo, jalo y jalo. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, así hago la vuelta 25 y 26 y regreso. Pues vean, creo que sí me gustó. Como
Me quedo. Ok, entonces vamos a hacer fresitas y las voy a pegar por el gorrito. Entonces las voy a hacer de fieltro, así como así, y le voy a poner en tono verde las hojitas. Entonces, así. Pueden hacerle como así, como así. Y las vamos a pegar por todo el sombrero, que se me hizo que está muy grande. Espérenme. Así. Entonces las pego por todo el gorrito y regreso. Ok, ya quedó. Vean. Vean el gorrito. Quedó con las fresitas. Vean. Ahí está. Espero que les haya gustado mi tutorial. Ay, perdón, es mi perrita. Mide 25 centímetros la muñequita. Es que me está molestando mi perrita. ¿Ok? Los zapatitos se quita el mandil. Espero que les haya gustado. Que compartan, que suscriban. Perdón, que se suscriban. Es que me está distrayendo. Entonces, espero que les haya gustado mi rosita fresita de los años 80. Esta es de mi época. Entonces, espero que les guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Ya voy, chompis.